Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gusto de saludarles. Cuando son las 20 horas con 10 minutos, nos pasamos un poquito, teníamos algunos problemas técnicos para poder salir al aire y poder conversar, por supuesto, con ustedes. Aquí en Arreglando el Mundo, un viernes más, eh, con el psicólogo Diego Medina. ¿Cómo estáis, Diego? Lo Bien, primero. Chita, ¿y tú por qué Pero te reís tanto? La gente va a pensar que te estaba tirando chistes antes de empezar y nada que ver. ah, algo así era, algo así. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estáis? Bien, 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 súper bien. Creo poder saludarlo a todos. Espero que esta semana no te caigáis tanto como la semana pasada. Bueno, es que esa empresa de telecomunicaciones, ya saben Aquella. cuál es, aquella de 3 letras, Ajá. menos mal que no eran 4, pero aquella de tres No, la letras, tres letras. La de tres tres letras. letras, sí, de 3 letras. No. Eso pasa porque se empiezan, escucharon el comentario y como escucharon el comentario, obviamente cortaron a la Nadesca. Así que vamos a esperar que la Nadesca se pueda volver a conectar, pero la culpa fue mía por haberle preguntado por estos errores técnicos que tuvo la semana pasada. Igual. ¿Lo viste, no? ¿Viste? Se están esperando. Te tienen absolutamente No. intervenía en las redes. Intervenía. Entonces, ¿Viste? Justo cuando lo vamos estaba a, acusando con todo el mundo. Canalla. déjala ahí nomás. Déjala ahí nomás. Ya, sigamos mejor. Oye, Oye, mira, la Diego, semana pasada no alcanzamos claro. a terminar, pues. No, pues, no, pues quedamos ahí con varios temitas en el tintero, pero antes de comenzar con los temitas nuevos, podríamos hacer un repaso, un breve resumen de lo que hablamos el viernes pasado, ¿te tinca? Sí, claro. Lo más importante para entender lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con lo que era el ciclo del sueño. Y que el ciclo del sueño habíamos dicho que tiene dos partes, una que es la fase no REM y la otra que era la fase REM. En la fase no REM los procesos son lentos y relajados y en la fase REM hay mucha actividad cerebral. En la fase número uno del sueño, la persona está con ese estado de somnolencia que te da previo al dormir y que algunas veces ahí donde nos acompaña nadie cuando vamos, por ejemplo, a una clase, cuando vamos a una charla o lo que sea y nos quedamos como medio dormidos, como medio cabeceando, esa es la etapa de somnolencia, donde empezamos a relajarnos y hay una transición lenta hacia el sueño. Después empieza una etapa que es bastante importante y bastante larga, que es el sueño ligero, donde hay una disminución del ritmo cardíaco, nuestro corazón empieza a latir más lento y nos empieza a dar más frío. Y en esta parte es donde el cerebro lo que está tratando de hacer es revisar que todo el cuerpo esté bien y por eso te decía yo que algunas veces manda estos impulsos eléctricos y uno mueve un brazo o se pega como un saltito, o le saltan los pies, lo que sea. Es como para que el cerebro no pierda conexión con los órganos más distales que habíamos dicho. La tercera etapa es una etapa cortita que se llama la etapa de transición y es la transición que pasa del sueño ligero al sueño más profundo o sueño delta. Esta etapa es cortita, dura aproximadamente 2 minutos y después cuando pasamos ya al sueño delta es un sueño mucho más intenso, es un sueño profundo, donde nosotros lo que hacemos a nivel corporal es descansar y recuperar todo lo que es la energía, recuperar desde lo físico, desde lo mental, desde lo psicológico, empezamos como a resetear nuestro cuerpo y nuestro organismo. Y después pasamos a la siguiente fase, que es la fase del sueño REM propiamente tal. Y la semana pasada habíamos dicho, porque nos preguntaron qué era el REM, y el REM en inglés significa Rapid Eye Movement o movimiento rápido de los ojos. Y en esta etapa es donde nosotros con los párpados cerrados empezamos a mover los ojos por todos lados y los ojos como que bailan adentro del párpado. Y es acá donde hay una gran producción de actividad cerebral. Y en esta etapa, la amígdala es la encargada de generar como los espacios y las imágenes. Las amígdalas es la que se encarga, no la de la boca, sino la del cerebro, es la que se encarga de enviar estas imágenes a nuestro cerebro. Por eso nuestros sueños son tan vívidos y parecen como si fueran de la realidad, como si fueran verdad. Y al mismo tiempo, el córtex prefrontal, que es la parte que nosotros tenemos acá en el lóbulo frontal,
que es la encargada de tomar decisiones, está cortada. Y es por eso que no podemos huir, por ejemplo, se nos presenta, no sé, Freddy Krueger, y no podemos huir, no nos podemos mover, no podemos tomar decisiones. Y eso se acompaña también de que hay una imposibilidad de nosotros de movernos físicamente, porque no estamos conducidos por el consciente, sino por el inconsciente. Entonces, en esas etapas del sueño se dan prácticamente entre 4 a 5 veces por noche y cada etapa tiene, y el proceso completo dura entre 90 a 100 minutos. Y ahí habíamos hablado de la importancia de la melatonina, habíamos hablado del insomnio, habíamos hablado de algunas alteraciones del sueño y habíamos respondido varias preguntas. Pero quedaron pendientes lo que son las parasomnias. Y las parasomnias tienen que ver principalmente con enfermedades, o no enfermedades, sino que situaciones que ocurran durante el ciclo del sueño y que le ocurren principalmente a nuestros niños, a nuestros pequeñitos. Y ahí es donde nosotros como papá tenemos que poner mucho ojo y tenemos que saber cómo manejar estas situaciones, porque si bien es cierto son inofensivas a un nivel neuronal, sí pueden representar cierto conflicto o cierto problema al momento de que el niño pueda hacerse daño a sí mismo, ¿ya? Vamos a partir con los terrores nocturnos, que fue una pregunta que nos hicieron la semana pasada, Nade, no sé si te parece. Sí, pues, sí me acuerdo. Dale. Mira, los terrores nocturnos, principalmente hay una prevalencia muy chiquitita, más chica incluso que las pesadillas. ¿Sabes qué? Mejor vamos a partir con las pesadillas, Nade, porque creo que nos va a dar una mejor perspectiva, ¿ya? La pesadilla principalmente se da en el sueño REM, vale decir, en la última etapa del sueño, en el último tercio de la noche o en el último tercio del proceso de sueño. Y se da en el proceso REM porque la pesadilla tiene una imagen, vale decir, si yo tengo una pesadilla donde me están persiguiendo, no sé, arañas gigantescas que escupen ratones por la boca, yo efectivamente los vivencio y me da miedo lo que estoy viendo y experienciando. Vale decir, el niño se asusta por lo que está viviendo, la amígdala lo hace muy real, y el niño más encima no tiene cómo escapar por el tema de esta desconexión cerebral, principalmente con el lóbulo frontal. El niño lo siente muy vivido, empieza una taquicardia, y el niño se puede reincorporar rápidamente, y le resulta el tema muy vivido, vale decir, el niño le da miedo volver a dormir, el niño tiene muy presente la imagen, y pues cuesta mucho que después el niño se vuelva a dormir rápidamente. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es acudir a la ayuda cuando escuchamos al niño que está con este movimiento o lo que sea. Si están dormidos el niño, porque nosotros podemos ver que un niño puede estar teniendo una pesadilla sin despertarse. La idea no es despertarlos bruscamente, sino que acompañarlos con caricias, con cuidado, acercarse a él y brindarle como calor y consuelo desde lo físico. Y si el niño llega a abrir los ojos, calmarlo, hacerle cariño, decirle que está todo bien y no entrar, y esto es un consejo importante que me parecería que muchas veces vamos en contra, no preguntarle al niño por el contenido de lo que soñó. ¿Ya? Porque lo que estamos haciendo es aumentar la ansiedad del niño. Por eso no hay que despertarlos bruscamente, como dices tú, para no generar ansiedad, para que él no se asuste. No. Para que no se asuste. Y si el niño se despierta y te dice, papá o mamá, tuve una pesadilla, si el niño quiere hablar de la pesadilla, tú escúchalo, y no le digas cosas como, es que hijo, los monstruos no existen, o la Llorona, o la Anabel, o lo que sea, no existe. No. Hay que decirle, hijo, tuviste una pesadilla, yo estoy contigo, todo está bien. Nada más, porque entrar en el contenido del sueño hace que al niño lo posicionemos de vuelta en lo que le dio ansiedad. Y eso no aporta ni ayuda a que el niño se vuelva a dormir. Es como lo que se dice, la revictimización. La revictimización. Y más encima también tiene que ver más con la curiosidad de nosotros que con otra cosa. Y no estamos haciendo nada, no estamos aportando a que el niño pueda como controlar ese miedo. Dejarlo acostado al niño, hacer pequeñas situaciones que le aportan mucho, como por ejemplo dar vuelta a la almohada. Dar vuelta a la almohada también no es que los sueños estén considerados en un lado, pero la almohada al dar la vuelta está más fría y eso también te genera
una sensación más de frescura en donde tú apoyas la cabeza. Con los Entonces, sentidos, ya. exacto, entonces desde ahí también es importante hacer eso. Evitar, sobre todo, el hecho de mover o desplazar mucho al niño. En ese rato es poco práctico. Si, por ejemplo, el niño dice, lo que pasa es que soñé que había un monstruo en el closet, entonces yo digo, para cortarle al niño y cortarle el miedo, lo voy a levantar, voy a abrir el closet, prender todas las luces para mostrarle que no hay nada. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer con eso es estresar y poner muy ansioso al niño y no le estoy quitando el miedo. ¿Sí? Eso lo podríamos dejar para el día siguiente, para la mañana siguiente o para prepararnos para la noche posterior. Y Pero en el sacarlo de momento ahí, ¿no? Por también es ejemplo, una si tuvo, posibilidad. tuvo la pesadilla, que hay un monstruo, qué sé yo, tomarlo y llevarlo a la pieza, por ejemplo, de uno. Sí, sí, puedes hacerlo. Pero también hay que poner ojo con eso porque también el niño puede sentir de que el peligro era real y Ah, que el hecho de llevarlo a otro lado es ponerlo a salvo. Por lo tanto, en la pieza de él es donde él no está a salvo. ya, ok. ¿Sí? Entonces, si se va a sacar de la pieza para evitar el tema del problema, se puede hacer. Pero también hay que saber manejarlo al día siguiente y no siempre sacarlo de la cama donde está durmiendo. Es el papá o la mamá la que le tiene que dar el tema de la protección y la sensación de confianza. Ahora, después de una pesadilla, lo más probable es que al niño le cueste volver a dormir rápido. Y entender que los ciclos del sueño del papá no son los del niño, entonces no está muerto de sueño, pero el niño no se va a dormir porque tú tenés sueño. No, Y todos los que somos papás sabemos qué pasa. oh, sí. Nada, las pesadillas son súper comunes, sobre todo en los más pequeñitos. Pero en realidad, mira, el 17% de los niños entre 4 y 8 años tienen pesadillas. Y solamente el 4% de los adultos tenemos pesadillas, estadísticamente. Y principalmente sean entre los 4 y los 8 años porque es la época de los miedos. Y época de los miedos porque el niño está recién conociendo y reconociendo el mundo, se está probando con el mundo, etcétera, etcétera. Y los niños también son tremendamente susceptibles a eso. ¿Ya? Por lo tanto hay que poner ojo, pero no es tanto. Eh, evitar el tema de la dramatización de las pesadillas y también evitar el tema de la exposición a muchos estímulos muy fuertes, visuales sobre todo, previo a dormir. O sea, no es recomendable para un niño entre 4 y 8 años ver películas de terror antes de irse a dormir. O jugar juegos de video con un nivel de acción o de gore. El gore es como esto como más fuerte que tú puedes ver en algunos juegos. Juegos de zombies, juegos de persecuciones, juegos que el niño también lo pueden predisponer a tener imágenes que lo pueden asustar. Porque la diferencia del sueño con el juego es que en el juego yo controlo. Yo me voy a la izquierda, me voy a la derecha. En el sueño no tengo ese control. No. ¿Ya? Entonces, las pesadillas son absolutamente normales y no es patológico, no es un problema para nadie, y es donde el niño menos daño se puede hacer. Es solamente incómodo y es muy intenso. Pero ahí quedan las pesadillas. El terror nocturno, en vez de ocurrir en la etapa REM, ocurre en la etapa no REM, vale decir, no está acompañado de un elemento visual. ¿Sí? Y lo que ves tú es que el niño, por ejemplo, puede gritar muy fuerte y mostrarse desesperado. ¿Ya? Puede gritar y mostrarse agitado, etcétera, etcétera, mover los brazos, y eso a nosotros nos asusta. Y lo que queremos hacer es que el niño rápidamente nos explique qué le está ocurriendo. Entonces tendemos a agarrar al niño y zamarrearlo, pero despierta, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso no aporta ni tampoco ayuda. Lo que nosotros debemos hacer es evitar que el niño se haga daño cuando empieza a tener estos movimientos. Por ejemplo, que se pueda pegar un cabezazo porque se está moviendo, o que por mover las manos o las piernas pueda golpearse la cabeza, las manos, los brazos, las rodillas, etcétera, etcétera. Lo que debemos hacer ahí es tratar de contenerlo suavemente y tratar de limitar el movimiento sin restringirlo, vale decir, tomarlo sin apretarlo. ¿Sí? Y sirve mucho las caricias en la cabeza, el tocar las orejas, sobre todo las terminaciones nerviosas de acá. Suavecito, no es apretarle la oreja, es suavecito, ir tocándole las orejas, claro, no hay que tirarle porque no es una campana. Y el tema también hay que poner ojo, y los papás tenemos que poner ojo,
porque nos puede llegar un combo, una patada o lo que sea, y tenemos que evitar enojarnos por eso, ¿sí? No tenemos que evitar enojarnos porque el niño no lo están haciendo con las ganas de golpear. Lo más probable, y ocurre mucho, es que el niño no va a estar con los ojos abiertos, ni va a estar despierto, tiene toda esta situación y así tan rápido como viene, así se va. Son muy intensos, muy intensos. ¿Es común? Porque, por ejemplo, a mi hijo no recuerdo que le haya pasado. No, no es común, es entre el 1 y el 5% de los niños. Y se da, por ejemplo, acompañado de episodios febriles. ¿Ya? Cuando los niños tienen mucha fiebre pasa eso. También pasa por épocas de mucho estrés donde el niño sabe que se va a ver enfrentado a algo y no quiere enfrentarlo y le cuesta dormir. Entonces antes de llegar al sueño REM el niño se despierta, tiene estos terrores nocturnos que no lo dejan tranquilo. Ahora, son de periodos cortos, vale decir, el terror nocturno no dura 1 hora. Dura como sumo o como máximo 3-4 minutos. Y después de esos 3 o 4 minutos, nada, el niño se calma y sigue durmiendo. Y ahí lo que tengo que hacer yo es acostarme un rato con él, por ejemplo, darle un besito, decirle, está todo bien, que duermas bien, nada más. Nada más, nada. No debemos despertarlo, no debemos hacer nada. Y ojo, esto va tanto para los terrores nocturnos como el tema siguiente, que es el sonambulismo. No es necesario hablar del tema con el niño al día siguiente. Ya. ¿Sí? Vale decir, oye, ¿viste el nuevo combo que me pegaste anoche? Porque primero el niño no se acuerda de nada, porque no tiene conciencia de lo que pasó. Segundo, ocurrió mientras estaba dormido, por lo tanto, cuando estás dormido es difícil hacerse responsable, ¿sí? Y tercero, no estás aportando en nada, sino que estás aumentando la ansiedad para la noche que te corresponde al día siguiente. En las pesadillas, el que le cuesta dormir es al niño. Después del terror nocturno, el que no duerme es uno, porque uno acaba de tener un encuentro con, no sé, pues, con Anabel o con la niñita del aro, más o menos, que estaba medio poseído. Claro, con Chucky. Pero el niño en realidad no tiene ningún tipo de problema. Ahora, hay que poner ojo porque también puede afectar los malos hábitos de sueño a la presentación y al mantenimiento de los terrores nocturnos. Ahora, es entre el 1 y el 5% de la población de los niños menores de 14 años o que están en edad escolar, nada es a los que le dan estos terrores nocturnos. Por lo tanto, no es un gran problema, pero para la familia que lo padece, es un gran problema. ¿Sí? Y ha pasado que llegan a la consulta del psicólogo y antes pasaron por alguien que le hizo una limpia, un saumerio, un arreglo de los chakras o cosas así. Y también hay muchas personas que lo asumen o lo asocian a espíritu. Sí, cuando los bebés que le hacían sus cosas raras, me acuerdo que estaban, no sé si el empacho será o no será, yo desconozco. Oye, Kersa. La Kersa. Sí. ¿Y a qué edad se comienzan a presentar los síntomas del terror nocturno en los niños? Principalmente los niños tú los puedes ver en edad escolar, vale decir, entre los 6 y los 14 años más o menos. Es difícil 14. Que se den antes. Sí, como hasta los 14 años. Como te digo, Kersa es bastante extraño que se dé, pero algunas veces se da y se asocia principalmente a estados febriles. Entonces, si yo veo que el niño está con mucha fiebre, debo manejar la fiebre y imitando subir la temperatura, lo que voy a hacer es que el niño tenga menos intensidad en su terror nocturno. Vale decir, cuando el niño se vuelva a quedar dormido y tranquilo, yo tratar de controlarle la fiebre igual como si le estuviera controlando cualquier otro estado febril, ya sea con pañitos fríos, toallitas húmedas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no es que les dé a todos los niños, ni todos los niños pasan por terrores nocturnos. Pero como digo yo, a la gente que le pasa, hay mucho de mitología, nada. Y cuando hay mucho de mitología, más que meterme en las creencias de tal o de cual, o si yo creo o no creo en eso, la intención, que son muy buenas intenciones de que al niño no le pase, puede ponerlo en riesgo. Entonces, he escuchado incluso y he revisado algunos casos donde a los niños los hacían dormir amarrados. Les amarraban los brazos cruzados para que durmieran así y no se hicieran daño. Y eso obviamente no aporta porque es un mal hábito del dormir. El niño tiene que estar tranquilo y cómodo al momento de dormir.
Ay, se puede dormir ¿sí? así también, pues. Sí, y sobre todo, sabes que y se da mucho también por creencias populares, por el tema este de los espíritus, de las invocaciones. Entonces, tratar de mezclar lo menos posible el tema. Si es una alteración del sueño, por lo tanto, si es una parasomnia, ¿ya? No requiere de tratamiento, no requiere de tratamiento fuera del tratamiento específico de la fiebre en caso de que sea. Y el tema del hábito del sueño. Hábito del sueño, ojalá mantenerle al niño una rutina. En este tiempo cuesta un montón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el colegio, uno es como papá, como reloj. Te vaya a acostar a esta hora y al día siguiente te levantas a Sí. esta hora y el niño está en la rutina. Y el Pero hoy desgaste por hoy, también de energía de los niños es distinto. sí, absolutamente. Mm. El tema es que ahora que estamos en este periodo de cuarentena y con la no posibilidad de ir al colegio, algunas veces somos más sueltos respecto al horario en donde el niño se tiene que acostar o en el horario que el niño se tiene que levantarse, es que al día siguiente no tiene una clase o una actividad Claro. online con sus profesores. Entonces, el mantener al niño un ritmo de sueño, vale decir, con horas preestablecidas para estar despierto y para estar dormido, le permite al niño también tener una mejor higiene del sueño. Entonces, promocionar entre los papás horarios donde el niño pueda entrar a dormir y horarios donde el niño se levante. ¿Ya? Y Perfecto. finalmente, con el tema del terror nocturno, como te decía yo, nosotros tenemos que contener al niño sin ser bruscos. Y ahí yo les pido, sobre todo a los papás, a los varones, que no tratemos de restringir el movimiento, sino que contener el movimiento. ¿Ya? Si se repite mucho el tema del terror nocturno, vale decir, mire, lo que pasa es que el primer día efectivamente tenía algo de fiebre, pero pasó un mes y ahora ha tenido 2 o 3 episodios y no ha tenido fiebre. Y el niño se acuesta a la misma hora. El niño tiene prohibido ver programas de televisión de terror y empezamos a un montón de cosas. Mi recomendación es consultar con el pediatra. Solamente porque hay una muy mínima posibilidad de que esté asociado con epilepsia. ¿Sí? Hay algunos episodios de epilepsia que se dan en el sueño. Por lo tanto, hay que descartar si es que los terrores nocturnos se dan durante un periodo más allá del mes, más de 3 veces por semana. Ahí tenemos que tener un ojo. Ya, ahí Kersa nos agrega otra preguntita. Voy a saludar, sí, antes de Sí. a Paz Muñoz, a Sonia Huerta, a Jacqueline Kirch, que siempre nos acompaña también, y la Rosita Núñez. Hoy yo voy a pasar un dato. A ver, pasa el dato. La Rosita, para los de Antofagasta, necesitan huevitos frescos, la Rosita vende. Así que me piden el contacto por interno y yo se los doy. Por si acaso, los huevitos, ¿ya? de la Rosita. Los huevitos de la Rosita, ya. Kersa pregunta. Espérate, tenemos que decir, arreglando el mundo ya es traído ustedes por los huevos de la Rosita. Los huevos de la Rosa. Los huevitos de la Rosa. Ya, Kersa pregunta. ¿Qué dice la Kersa? Mi bebé tiene 1 año, 6 meses y lleva un tiempo presentando los síntomas del terror nocturno sin presencia de fiebre. ¿Es normal en niños de esta edad o es recomendable llevarlo a un psicólogo? Pregunta. No, Kersa. Psicólogo no, Kersa. Lo más probable es que haya algún elemento gatillante que interrumpa el ciclo del sueño del niño, que no necesariamente tiene que ser un terror nocturno. Puede estar asociado, por ejemplo, a complicaciones estomacales. Los niños, sobre todo tan chiquititos, se les altera con cualquier cosa los ciclos de sueño, en cualquier cosa. Desde alergias, por ejemplo, a la lactosa o a la leche materna, donde les cae muy pesado en la noche tomar ciertos rellenos o tomar leche. La materna es muy difícil, pero también se da el tema de la alergia a algunas proteínas, el tema de descartar si el niño tiene algún tipo de alergia alimentaria y controlarla con el pediatra. Si el niño sigue presentando esto, lo más probable es que sea un elemento más físico que un elemento relacionado con el ciclo del sueño. Por lo tanto, yo lo que haría como recomendación a la Kersa es la consulta con el pediatra y el monitoreo del sueño, vale decir, cuando el niño efectivamente está durmiendo, cada cuánto le da, vale decir, el niño queda dormido y a la hora, pero fijo, a la hora de dormir, a la hora y media de dormir,
le da este terror nocturno donde yo al niño veo que está asustado, que llora. Lo más probable es que el niño esté presentando, yo no sé si el bebé de Kersa ya habla o no habla, o por lo menos puede expresarse, es difícil que lo haga Un tan año, chiquitito, con 6 tanta meses. claridad, claro. Dice que puede ser Eh, reflujo también, dice Kersa. puede O sea, ser, perdón, sí, no, Catherine Medina sí. dice, o reflujo también puede ser. Sí, también puede ser el reflujo. Los bebés, sobre todo tan chiquititos, están asociados más a trastornos del tema digestivo. Te lo comento también por experiencia personal con mi hijo menor. Nos ¿Ya? costó un montón el tema de la leche que él tomaba. Le Mm, cambiamos de leche, no sé, 5, 6, 7 veces, tratando de buscar qué es lo que hacía que el niño no pudiera completar las noches de sueño. Le ya. dábamos Flapex, hicimos todas las recetas que nos contaron todas las personas para que el niño no pudiera hacer con eso. Y efectivamente fue un tema de que cuando mi hijo finalmente se pudo como afirmar la guatita, como se le dice vulgarmente, junto con la supervisión de nuestro pediatra y de una gastroenteróloga infantil en ese momento, nos dimos ¿Ya? cuenta de que no tenía que ver principalmente con el ciclo del sueño, sino que era un tema de una molestia alimenticia. Entonces, esa es la Ya. recomendación para la Kersa. Oye, me surgió una duda. ¿A Sí, qué edad se pueden llevar desde qué edad se pueden llevar los niños al psicólogo? ujú. Nada que ver con el tema del sueño, pero Es me una muy surgió buena esa pregunta. pregunta. Mira, eh, pasa muchas veces que los niños muy pequeños tienen algún tipo de problema para desenvolverse desde lo socialmente esperado. Vale decir, el niño no quiere ir al colegio, es muy dependiente de la mamá, el niño es, no sé, entre comillas, como se le dice regularmente, así como malcriado, que no se lleva bien con nadie, que es medio violento, etcétera, etcétera. Entonces los papás, ¿qué hacemos? Tendemos a decir, el que está dañado es el niño, yo tomo al niño y lo llevo. Si el niño es capaz de tener o poder conversar, el niño podría ir al psicólogo, ¿ya? Pero lo que se Ah, tiene ya. que saber es que las intervenciones reales se hacen con los papás de los niños muy pequeños. Vale decir, en mi consulta particular, yo desde los 8 años hacia atrás, al niño lo veo muy poco. Mm, Con quien trabajo muy cercanamente es con el papá y con la los mamá. papás. Ah, ¿Por ya. qué? Porque si yo al niño le enseño a hacer cualquier conducta en terapia y después el papá no está enterado, lo más probable es que esa conducta se extinga muy rápidamente porque en casa no existe ni el conocimiento ni el manejo de la acción que está haciendo el niño. En cambio, cuando tú Ya. refuerzas elementos con los papás se encargan de estirar sus herramientas, trabajar en equipo o en dupla y de esa manera intervenir de mejor manera al niño. Eh, Niños que, por ejemplo, dicen, sabes que tiene una muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cuál es la Eso es súper tendencia? común. Yo llevo al niño al psicólogo para que el psicólogo vea que tiene mal el niño. Y desde lo práctico, Mm, mi experiencia profesional me dice que con el niño uno puede avanzar hasta cierto punto y el avance tiende a ser muy lento porque tú tienes que primero ganarte la confianza del niño a un nivel distinto que te la tienes que ganar con una persona un poco más grande. ¿Por qué? Porque el pediatra al niño lo ve es pim, pam, boom, para la casa. Una conducta pediátrica no estás una hora en sesión con el doctor, pero con el psicólogo es más complejo porque se demora más tiempo y el niño no tiene por qué, a lo mejor los papás están súper claros y él tiene cualquier recomendación a ese psicólogo y es experto el niño, pero al niño le da miedo relacionarse con ese adulto extraño. Entonces muchas veces están metidos los papás. El psicólogo puede intervenir hasta cierto punto, pero en mi experiencia personal, no digo que es la única y no digo que es la mejor, si digo cómo funciona y me ha resultado ya. muy bien a mí, es trabajar primero con los papás, al niño hacer una supervisión de algunas cositas con los papás presentes y listo. La terapia propiamente tal se da cuando las personas pueden tener cierto control o cierto manejo de sus propias conductas. Ok. Entonces, los niños en edad escolar perfectamente pueden ir al psicólogo, pero no hacer las terapias o las sesiones que se hacen con las personas adultas. Perfecto, clarísimo. Oye, Diego, pasamos entonces ahora a ver el tema del sonambulismo. Hay El muchos sonambulismo. mitos, no sé si será mito o será que es efectivo, ponte tú, que dice que cuando una persona es sonámbula no hay que despertarle, o que hay que ponerle, hay algunos que ponga los pies en agua, y hay un montón de cosas alrededor de lo que es el sonambulismo, pero queremos que tú nos expliques, Dieguito, tu parte técnica, profesional ahí, que nos expliques de qué se trata esto del sonambulismo, por qué ocurre y cómo para los que estamos alrededor, porque yo tuve hermanos sonámbulos
Ahora lo cuento, lo recuerdo porque era gracioso. Sí. Porque al final uno se termina acostumbrando y se ríe de tu hermana que se sienta en la noche con los ojos abiertos y me hablaba de su pega. Así como mi hermana trabajaba, ponte tú, en una librería en ese tiempo y se sentaba y me hablaba y dice, claro, el libro porque vale 400, y me hablaba de la... Y después se acostaba y seguía durmiendo. Sí, y al día siguiente no tenía idea de qué te había hablado. Nada, se levantaba cuando chica, pasaba por entre medio, no sé, de todas las visitas, saludaba a todo el mundo, iba al baño, volvía, se acostaba y el otro día no se acordaba nada. Así es. Era muy sonámbula, mucho. Mira, ¿te acuerdas que al principio cuando estábamos hablando del tema del ciclo del sueño, habíamos hablado del sueño REM y el no REM? En el REM está el sueño propiamente tal cuando tú ves imágenes, recorres cosas, ves todo eso. Entonces habíamos dicho que las pesadillas se dan en sueño REM, los terrores nocturnos se dan en sueños no REM y el sonambulismo también se da en sueños no REM, vale decir, dentro de las primeras 4 etapas del sueño. Pero este fenómeno no es tan común, se da principalmente o prácticamente un 15% de la población entre los 3 y los 15 años desarrollan el tema del sonambulismo en edades tempranas. Entre 3 y los 15 años, el 15% de los niños. Y el sonambulismo, cuando te lo presentan con el tipo que está con un pijama largo, con un gorrito, con un pompón, con las manos estiradas, ¿cierto? Y claro, como te lo muestran en el Condorito más o menos. O sea, literalmente en el Condorito te lo mostraban de esa forma. Y el sonámbulo, si por lo general se está por caer o le pasa algo, entonces nosotros tenemos que el sonambulismo socialmente es entendido como casi un chiste. Y en base a eso también hay mucha mitología. No despiertes al sonámbulo, porque si despiertas al sonámbulo se le va a asustar el alma y se le va a ir el alma y otra alma que está en pena se le va a meter o le puede dar un ataque al corazón. Claro, o hay un montón, morir. hay un montón de mitologías respecto al manejo del sonambulismo. Entonces, vamos a hablar primero del sonambulismo en los niños y después el sonambulismo en las personas adultas. Los niños principalmente se pueden levantar, los niños pueden tener algún tipo de conductas repetitivas, ya sea, por ejemplo, de levantarse y mover las manos de manera compasada de un lado al otro, como si estuvieran marchando en el lugar sin moverse, o como si estuvieran haciendo una rutina corta de ejercicios, vale decir, estirar las manos para un lado, para el otro. Son movimientos repetitivos que no cumplen una función en particular y que se dan principalmente con los ojos abiertos. ¿Ya? Ahora, hay que tratar de no confundir que el niño está despierto porque tiene los ojos abiertos. No, el niño tiene los ojos abiertos, pero como habíamos repasado antes, está en una etapa del sueño donde no está siendo controlado por el consciente, sino que está siendo controlado, en este caso, por el inconsciente. ¿Ya? Y el inconsciente nos puede hacer mover nuestro cuerpo. Absolutamente. Acuérdate que lo habíamos dicho la semana pasada, es como si yo fuera un auto y las llaves del vehículo, el chofer del consciente se lo pasó al preconsciente estacionó el auto y se lo dejó listito al inconsciente para que lo trabaje en la noche de Uber. ¿Te das cuenta? Entonces, el consciente no sabe a dónde llevaron el auto, no tiene conciencia, ni él tampoco. Él puede estar en la casa moviendo los brazos, pero el auto no se va a mover para donde lo mando, porque en este rato lo está manejando otro chofer, que es el inconsciente. El inconsciente, ¿ya? Entonces, en este rato, la persona está siendo controlada por el inconsciente y en muchos de los casos el sonambulismo se da sin ningún tipo de riesgos. ¿Cómo te digo yo? El niño se puede levantar. Hay niños que tienden a vestirse o a desvestirse. A la consulta me llegó una niña que era sonámbula y se ponía el uniforme. Sí. Se ponía el uniforme y al otro día despertaba y o tenía el uniforme puesto o estaba el uniforme mal doblado. Y ella asumía que habían espíritus que se metían en su pieza y le desordenaban el uniforme o la vestían. ¿Ya? Entonces, pasa eso, los niños se tienden a vestir o a desvestir o lo que sea. Hay niños que, por ejemplo, repiten o tienen conductas repetitivas de lo que hacen en el día. Entonces se levantan y prenden la tele. Pero no están mirando el programa. Tú dices, oye, el niño está sentado mirando la tele. No, el niño está sentado de frente a la tele con los ojos abiertos, pero no está procesando. No está mirando la tele, no está entendiendo el concepto. Entonces, hay veces que los papás se empiezan a asustar un poquito porque los ojos del niño no es que estén vueltos locos, sino que miran fijo. ¿Sí? Miran fijo. Pero esa mirada fija es una mirada que te atraviesa, ¿vale? Es decir, no te está poniendo atención.
¿ya? Y los papás tratan Claro. como de intervenir No como si el niño enfocada. estuviera despierto. Exacto. Entonces, hay niños que, por ejemplo, empiezan a caminar, y el caminar, cuando yo tengo un niño que tiene un antecedente de sonambulismo, ojo que el 60% de los niños con sonambulismo tienen un antecedente por parte de la mamá o del papá. Vale decir, si tu hermana tiene hijos o hijas, puede que estos niños también desarrollen el sonambulismo entre los 3 y los 15 años. Mi mamá era, y mi hermano y mi hermana también. Yo no sé por qué no recuerdo. No me acuerdo. Solo pero sé que hablo, está dormida. Claro. Solo sé que habla, está dormida. Despierto en cama ajena, pero no es culpa mía. No, eso es otra cosa. Pero ¿sabes qué pasa también? Los sonámbulos se pasan a otras camas. Hay sonambulismo donde se levantan de una cama y se acuestan en la cama de los papás, o se acuestan en la cama de los hermanos, o se acuestan en la misma cama pero al revés. Bueno, el tema es que, o en el suelo. El tema es que si yo sé que tengo un niño que está teniendo estas conductas, lo que debo hacer es procurar fijar un espacio en mi casa donde sea seguro para que el niño se mueva, ¿vale? Es decir, no tener los cuchillos de la cocina con fácil acceso para el niño. Poder poner, si tengo un segundo piso y el niño duerme en el segundo piso, poner estas barreras que bloquean el paso del niño para que no pueda subir ni bajar escaleras. Porque el niño conscientemente podría efectivamente bajar y subir una escalera sin problema. Pero Diego, inconsciente. Dime. Pero mi duda es la siguiente. Los movimientos que hace son por lo que está soñando en ese momento no está soñando, no hay nada. No está soñando. No está soñando. ¿Pero con qué? ¿Por qué a razón de qué se mueve en ese, o sea, no sé, es como, sería como un poquito lógico decir, ya, está, no sé, bailando porque él está soñando que está bailando. Lo que uno podría creer. Es como, mira, ¿has visto esos lentes de realidad virtual que tú te pones? Que estuvieron muy populares hace unos años atrás, donde tú ponías el celular y hay un juego también para la PlayStation que es como de realidad virtual. No, el sonámbulo no está viendo la realidad virtual porque el sonámbulo no está en la etapa REM. Por lo tanto, no está en la etapa de sueño REM, él no está soñando con nada en particular. ¿Ya? Está en un estado de inconsciencia, en una etapa del sueño, lo más probable, en un sueño más profundo, pero está con movimientos y una alteración en el movimiento. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, la primera etapa del sueño, que es lenta y que es relajada, está alterada porque hay ciertos elementos del consciente que están tratando de recuperar el control del vehículo. Entonces el consciente lo que está tratando de hacer es recuperar el control, quitarle las llaves del auto al inconsciente y manejar el auto él. Hay un choque ahí, y en ese choque los movimientos son involuntarios. ¿Qué pasa si yo estoy manejando un vehículo? ¿Eso es o no? ¿Sí? Es tal cual. Si yo estoy manejando un vehículo y tú estás sentada al lado mío y por cualquier razón tú vienes y me afirmas el volante y lo giras para el otro lado, no es que el auto se detenga. El auto que iba derecho va a empezar a moverse para un lado y para el otro hasta recuperar el control de uno de los dos choferes. Perfecto. Ya, clarísimo. Entonces, en el tema del sonámbulo, cuando yo detecto eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? No hay que despertar al niño, pero no porque el niño se vaya a morir. ¿Sí? Ojo con eso. Lo que sí voy a provocar al niño es una sensación de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque el niño dice, ¿por qué estoy parado en la mitad de la sala si yo estaba acostado en mi cama? El niño se va a asustar y se va a sugestionar y va a empezar a rellenar los espacios de por qué estoy acá con cosas muy negativas. Sumémosle a eso que en la noche la imaginación del niño también está mucho más vívida y está mucho más funcional porque hay menos estímulos. ¿Ya? Entonces, para evitar la ansiedad y la sobreexcitación del niño, hay que evitar despertarlo. Además, el despertarlo no es recomendable porque le estoy también interrumpiendo el sueño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acompañar al niño en sus recorridos. Primero, asegurarme de que el niño no tenga ningún riesgo real. El tema de los cuchillos, el tema de bloquear el paso para que no llegue a la escalera, o para evitar que el niño, no sé, hay casos donde los niños toman que me pasó con un paciente que tomaba la almohada y la metía en el horno. Ya. Todas las noches. Y después se volvía a acostarse en la almohada y al día siguiente la mamá abría el horno y ya estaba la almohada en el horno. No había y el niño no hacía nada más, o sea, era recorrido, salía de la pieza, agarraba la almohada, abría el horno, metía la almohada en el horno, cerraba y se iba a acostar. Y era
era normal eso. Ya. Pero hay niños que, por ejemplo, empiezan a abrir los cajones o se mueven de un lado para otro, o si tengo una baranda y está muy bajo, hay que poner ojo con eso para evitar que el niño ¿Pueden llegar tenga a algún salir tipo. de la casa? Si es que, sí, pueden llegar a salir de la casa porque tienen la habilidad motriz como para abrir o cerrar, ¿ya? Entonces, la recomendación es cerrar. No es una muy buena recomendación cerrarle la puerta con llave a los niños porque el niño va a estar todo el rato moviendo, sin entender qué pasa y no es que el niño se va a cansar. Entonces, la recomendación es acompañar la posibilidad que tengamos al niño e ir guiándolo con pequeños toquecitos para que si el niño va a la cocina, yo con pequeños toquecitos lo voy enderezando para que el niño se vuelva a la cama y se Bueno, a la vuelva cama. a acostar, ¿ya? La idea es que cuando el niño se vuelva a acostar, el niño está en una posición muy de relajo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el niño está con las palpitaciones más bajas, el niño está helado, está frío, pero porque el corazón está latiendo más lento por el producto principalmente del elemento del sueño, del ciclo del sueño. Entonces, hay gente ¿Es que lo fácil de asocia. despertarlo? No es fácil de despertar. Ya, no es que yo Pero le la la silla y idea, se despierte. no, Ah, pero por eso no hay ya. que hacerle así, hay que hacerle pequeños toquecitos. Ahora, No, por eso tenéis que preguntaba. poner ojo con eso, nada, porque yo lo vuelvo a conducir a la pieza y como el niño está helado, ahí empiezan un montón de cosas respecto a los espíritus, a la muerte, al ángel de este, al ángel del otro. Entonces, no, el niño está frío no por la presencia de un espíritu, el niño está frío porque su nivel de palpitación y el tema de la irrigación del corazón está más lento porque el niño está durmiendo. ¿Sí? Eso es todo, Perfecto, no, ya, no, clarísimo, no le Dieguito. pongamos otra Oye, cosa. ya, perfecto. Voy Dime. a saludar a Mari Vázquez, a la Milén Maite, que estuvo de cumpleaños la semana pasada y no alcancé a Sí, feliz saludarla cumpleaños, en el flaquita. programa porque me caí, gracias a esa empresa, me caí del internet y, claro, no lo voy a nombrar, pero son letras. A la Mari Vázquez, que dice que le encanta el programa, la Milén igual, y la Milén tiene una pregunta, dice, Diego, ¿los Sí. adultos pueden tener terrores nocturnos o son solo pesadillas? Un poquito hablando de lo que hablábamos recién. Primero que nada me suma el saludo. Un saludo Sí, súper happy grande, birthday. Mile. Te queremos mucho. Gracias por mirarnos siempre y por apoyarnos en el Arreglando el Mundo con la Nave. Sí, los adultos podemos tener terrores nocturnos y también podemos tener pesadillas, pero las pesadillas de los adultos comparten un elemento con los niños, más que los terrores nocturnos, y que tiene que ver con cómo manejamos la ansiedad del día. Nosotros somos más susceptibles a tener pesadillas cuando estamos más estresados, cuando hemos tenido una modificación importante en nuestros patrones o en nuestras costumbres, entre comillas, normales, elementos que nos alteran y eso nos genera efectivamente una alteración. Por lo tanto, las pesadillas sí se dan. Sumado a eso es que hay veces que podemos ser desordenados en el tema de las comidas grasas o con alto contenido de grasas saturadas en la noche, tanto en niños como en adultos, generan alteraciones en el ciclo del sueño y la parasomnia de la pesadilla que se va a dar arriba del 60% de los casos cuando hay una gran ingesta de grasa saturada porque el estómago no puede procesarlo. ¿Sí? Y ahí nos podemos encontrar con este elemento donde cambiamos las temperaturas de nuestro cuerpo. Acuérdate que el estómago está trabajando, por lo tanto no puede bajar la temperatura de nuestro corazón. El corazón está bombeando y estamos en este choque donde no estamos ni dormidos ni despiertos y estamos en esta alteración, sobre todo cardíaca. Y el tema de los terrores nocturnos, a diferencia de los niños que se da por el tema de la fiebre, en los adultos está asociado al consumo de algún tipo de sustancias. Es muy común verlo con las personas que tienen abuso de sustancias, de algunas drogas, de psicotrópicos, o que están con algunos medicamentos para controlar la epilepsia, sobre todo cuando hay adecuación de los gramajes en el tema de la epilepsia. Se da menos, pero no está tan asociado a los estados febriles, sino que al consumo de ciertas sustancias. Ahora, no confundir los terrores nocturnos con lo que pasa a algunas personas que están en estados de embriaguez o se van a dormir y están ebrios. Eso responde más a otro tipo de procesos, porque acuérdate que a lo mejor tu cabeza está ya tratando de procesar otras cosas, pero efectivamente tu cuerpo tiene que procesar todo lo que tú consumiste durante la fiesta, durante el asado, o durante lo que tuviste que tomar. Entonces, hay sueños muy alterados, exactamente. Ahora, sobre todo con las drogas sintéticas, Nadesca, la literatura habla acerca de la alteración de los sueños, sobre todo de gente que está tomando éxtasis o estas pastillas
nuevas que son absolutamente sintéticas y que te provocan todas estas alteraciones en el consciente, y obviamente el inconsciente es aún más complejo. Y obviamente no comparar el estado donde tú ves que la persona está ebria y está caminando sin rumbo con que la persona está sonámbula. Son cosas absolutamente distintas. ¿Ya? Para terminar con el tema del sonámbulo. Sonámbulo. Solámbulos. Solámbulo. Ay, hijo. Hijita, que se me enreda la luenga. Sonámbulos adultos. Adultos. Cuando las personas están... La diferencia es que principalmente son personas que cuando niños tuvieron episodios de sonambulismo, se da principalmente cuando eres sonámbulo de adulto, es porque fuiste sonámbulo de niño, eres desordenado para comer, no tienes un buen manejo de la ansiedad y estás pasando por niveles de estrés que no estás sabiendo cómo manejar. Ahora, también se asocia a, por ejemplo, lo que pasaba a tu hermana, donde ella hablaba acerca de su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella siente de que hay cosas que no están del todo completas. Y al no estar completas, es el consciente el que empieza a pedir campo, empieza a pedir cancha. ¿Por qué? Porque hay que resolver esto primero. Hubo una pregunta antes del programa que hizo mi tía Catherine, a la cual también le mando un saludo porque siempre nos ve, respecto Hola, a tía. que ella decía que muchas veces ella se acuesta y está toda la noche pensando, arreglando el mundo, y al día siguiente se despierta y se da cuenta que las cosas no eran tan importantes o tan complejas como se veían en la noche. Primero que nada, decirle que las personas más adultas duermen menos por el tema de lo que habíamos hablado de la melatonina en el programa pasado, pero acuérdate que también uno empieza, al no tener un estímulo de frente, tú estás consciente, empiezas a rellenar con imágenes. Y estos pensamientos por lo general son pensamientos más depresivos, más melancólicos, con más complejidad. Entonces, ante eso, la idea es tratar de buscar o hacer elementos que te permitan descansar. Aunque no lo creas, Nadezca, si tú sientes que estás con problemas en el trabajo, te quedó hacer el informe para mañana. Tenés que hacer el informe para mañana. Y el informe es crítico y tienes que hacerlo. Tú tomas un cuaderno y dices, yo, Nadezca Garcés, haré el informe mañana a las 8:15 de la mañana cuando llegue a mi trabajo. Punto. Y listo. Es un indicador y es un ritual que tú estás haciendo que te va a permitir enfrentar de mejor manera la noche. ¿Por qué? Porque es un tema que ya está tiqueado, ya está listo. Sé cuándo lo tengo que hacer y es mañana a las 8:15. ¿Ya? También me comentaban, porque mientras estaba buscando información, de una persona que me comentaba de que el esposo algunas veces quedaba como sonámbulo sin levantarse de la cama, pero con los ojos mirando al techo, y ella le preguntaba cosas y le iba sacando información del día al caballero, si es que, y que no, claro, y que no podía. En el pecho, yo escuchaba esa vez, que le póngale un zapato en el pecho y hágale pregunta porque iba a decir toda la verdad. Ya, eso es mentira. ¿Pero eso es sonambulismo, el que uno hable en dormido o no? Sí. A ver, hablar dormido, si yo estoy durmiendo y digo, pajarito, no, estoy sonámbulo. Claro. Pero si estoy hablando y estoy armando frases, estoy siendo sonámbulo. El sonámbulo no tiene por qué levantarse de la cama. ¿Ya? Pero acuérdate que a quién, si yo te pregunto, ¿a quién le estás hablando? ¿A cuál chofer? ¿Al consciente o al inconsciente? Porque efectivamente, claro, porque acuérdate lo que habíamos dicho, que somos 3 personas en un mismo cuerpo. Consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, si tú le preguntas al caballero, tú me estás engañando, y el caballero dice, sí, te estoy engañando, ¿sí? Te lo está diciendo la voz de tu esposo, ¿cierto? Pero quien está conduciendo en ese rato el vehículo, no tenemos claridad cuál de los 3 choferes es. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que sí sé es que la persona no está soñando que engaña a la esposa. ¿Por qué? Porque acuérdate que el sonambulismo se da dentro de las primeras 4 fases y no en sueño REM. ¿Ya? Entonces eso es crítico que la gente no lo olvide. No poniéndole un zapato ni nada, te va a decir la verdad. La persona puede hablar y elaborar, incluso puede parecer muy perspicaz, muy elocuente,
pero no tenemos claridad con respecto a quién estamos hablando, con quién estamos tratando. ¿Ya? Hay etapas, y esto también es importante decir, de la hipnosis que trabajan con estados alterados de la conciencia, donde yo la persona emulo algunos elementos de los elementos más oníricos, más del sueño, sin llegar a la etapa de sueño REM, donde hay más control de lo que estoy pensando y yo puedo lograr la hipnosis. La hipnosis clínica, para que la gente lo sepa, no es la hipnosis del espectáculo del Tony Camo, donde yo te chasqueo los dedos y te comes una manzana, y te duermes y te comes una cebolla pensando que es una manzana. No, la hipnosis clínica va por otro lado y es como un estado de relajación ampliado donde tú puedes volver y puedes hacer las actividades que tienes que hacer en el proceso de hipnosis, y para eso hay una conciencia un poquito más desarrollada. ¿Cómo es eso de la hipnosis clínica? O sea, ¿a qué va el terapeuta o el psicólogo, no sé quién haga la hipnosis? ¿A qué recurre? Es decir, hace un trabajo de relajación con el paciente y busca ¿dónde? ¿En el inconsciente? ¿Busca emular un estado de somnolencia o las etapas del sueño? Llegar a cierta... a eso se... Sí, como, lo que tú tienes ¿de que esa hacer... manera trabaja la hipnosis? Sí, la hipnosis trabaja de esa forma, es un estado de relajación, donde lo que yo estoy tratando de hacer es evocar elementos inconscientes y poner ideas en el inconsciente, utilizando como, a ver, para ser súper gráfico, si tengo una piscina que es el consciente y una piscina del inconsciente, lo que estoy tratando de hacer es poner ciertos elementos de una piscina en la otra. Y para eso, los psicólogos, a ver, no todos los psicólogos hacen hipnosis. No. ¿Ya? Y no todas las personas que hacen hipnosis son psicólogos. También. Ojo con eso. Hay personas que a mí, y es típico cuando yo voy a un asado y no conozco a nadie, y mi esposa va a decir, no, el Diego es psicólogo, pasa una o dos. La una es que la gente dice, no, yo contigo no porque me vaya a analizar, claro. No, porque el psicólogo me está sacando el rollo y yo me estoy comiendo un choripán. O sea, mi interés no es como decirle, si tú eres periodista, me voy a entrevistar. No es terapia. No, yo. ¿Cachai? Entonces se espera como que yo esté analizando a todo el mundo y en realidad yo lo que estoy haciendo es otra cosa. O la segunda opción es que la gente va y me dice, qué bueno, que justo necesito hablar con un psicólogo y tratan como de que les hagas terapia. Ahora, no es algo que a mí me moleste, pero es algo que pasa, yo no estoy medio acostumbrado de que pasa eso, pero el contexto, porque hay gente que dice, ya hipnotízame. No es hipnotizarte en la mitad de un asado. Hay un setting terapéutico. No, yo no trabajo con hipnosis. No trabajo con hipnosis. Pero conozco, y dentro de la red de profesionales con las que yo trabajo y derivo, para ciertos casos yo sí derivo hipnosis. Para el tratamiento, por ejemplo, de el tabaquismo, de otras cosas, se puede tirar al tema de la hipnosis. Más no, en mi opinión particular, más no con otras cosas que no tienen un origen que la hipnosis va a resolver. Hay gente que dice, lo que pasa es que yo soy mujeriego porque en otras vidas yo era Casanova y era, no sé, Julio César y no, usted no era ni Casanova ni Julio César, no era una figura histórica, no era Napoleón Bonaparte, y si usted está teniendo este tipo de conductas, se deben elementos de esta vida que usted está haciendo de manera consciente o no tan consciente, pero que lo vamos a trabajar de esta forma y que no tiene que ver con vamos a hablar con Casanova, con Julio César para que dejes de... Exacto. Entonces, efectivamente hay terapeutas que trabajan con la hipnosis principalmente y se ha visto que tienen una muy buena llegada en resolver algunos elementos que están en el inconsciente y que tienen relación, por ejemplo, con los abusos sexuales. Porque son recuerdos que están tan guardados y tan apretados en el inconsciente que el consciente no tiene ningún tipo de acceso, y con estos estados alterados a través de la hipnosis yo puedo obtener o puedo entrar a ciertos recuerdos, pero no es recomendable, obviamente los terapeutas que lo hacen saben lo que están haciendo, no es recomendable abrir y no cerrar como corresponde esos procesos porque generan más daño del bien que están haciendo. Claro, ya. Oye, Diego, volviendo, nos fuimos por la hipnosis, pero aparte digamos, del sonambulismo, que ya lo vimos, cómo tratarlo,
el niño, ¿cómo lo tratamos la gente que está alrededor? No haciendo la pregunta al marido si la engaña o no, pero ¿cómo debiésemos tratar a los adultos que son sonámbulos? Desdramatizar primero, desdramatizar el tema del sonambulismo, eliminar elementos de que lo está haciendo por llamar la atención y que el sonambulismo es, o eliminar el tema también de la falta de información nadesca de mezclarlo, confundirlo con elementos esotéricos. Estoy tratando de ser lo más respetuoso posible del tema porque no me gusta hablar mal de ningún elemento, ninguna teoría de la cual no conozco ni no manejo. Pero sí hay que evitar el tema de ponerle nombres a cosas que no tienen ese nombre. Aquí nosotros estamos frente a una parasomnia, esa parasomnia se debe a elementos de quien lo está sufriendo, que lo está padeciendo, es por el mal manejo de elementos conscientes que están pendientes, que no se pueden desenchufar y que de alguna otra manera la persona, cuando esté en vigilia o esté despierto, debe trabajarlos para evitar el tema del sonambulismo. Lo que habíamos dicho la semana pasada, Nadia, no resuelve el problema, pero sí ayuda en el tema de las parasomnias, tanto para los niños como para los adultos, el tema de la leche, porque la leche es un liberador de triptofano. Y el triptofano es el precursor de la melatonina natural. Entonces, el consejo de la abuelita de tomar un vaso de leche tibia antes de dormir es un excelente consejo. Ahora, ojo, no leche con sabor. Porque la leche con sabor tiene azúcar. Entonces, leche tibia, ojalá baja en grasa para que no sea tan pesada en la noche para digerir, y no 1 litro de leche. Un vaso de leche tibia, suficiente. ¿Ya? Ojo con lo que comemos, ojo con nuestra dieta, ojo con lo que estamos comiendo y las cosas que nos estamos metiendo en el cuerpo. ¿Ya? Si soy sonámbulo, tengo que hacer una revisión también de cuáles son mis hábitos, tanto de comer como de beber, y el tema de las sustancias que estoy metiendo en mi cuerpo también. Ojo con eso. Ya también no despertarlos en el caso de que se levanten, o adultos ya no se levantan. No, si se levantan y también pueden tener las mismas conductas de riesgo que los niños, por lo tanto lo que también tenemos que hacer es acompañarlos y tratar de llevarlos de vuelta para que se puedan volver a acostar, sin tener también, y lo mismo que habíamos dicho del tema de los terrores nocturnos y de las pesadillas, no es necesario el día siguiente hacerlos sentir mal o incómodos o ansiosos porque el día anterior tuvieron esta conducta. ¿Ya? Perfecto. Hay un video viral que estuvo hace un poco tiempo atrás de un hijo que grabó a su mamá que estaba cocinando en la mitad de la noche y estaba cocinando con platos de juguete. Y fue muy gracioso para todos, menos para esa señora. ¿Por qué? Porque tú te estás viendo a ti mismo, pero tú no tienes control ni el recuerdo de lo que hiciste. Y eso hace que tu ansiedad aumente, y aumentar la ansiedad, empezás a pensar que te vaya a volver loco, que estás peor de lo que pensabas, tu ansiedad aumenta, y en la noche dormí súper mal. Te pasa lo mismo. Entonces no sacrifiquemos, claro. Entonces tratemos a la persona que está padeciendo de la parasomnia como una persona que necesita nosotros tenemos que ser compasivos, parasomnia. Ayudarlo, ser compasivo y no burlarnos ni poner más ansiedad en un elemento que la persona ya es ansioso. ¿Le puedo decir parasomnios a mis hermanos? Dígale parasomnia todo lo que usted quiera, ¿no? Oye, hay una enfermedad que no me recuerdo el nombre y tampoco no me acuerdo dónde la anoté. Que es cuando... Diego. ¿Narcolepsia? Eso. Sí, la narcolepsia. Eso no es un trastorno del sueño, es un trastorno neurológico. ¿Qué es? Es un trastorno neurológico. Es una... Ya. Sí, y ahí eso es, exactamente, y eso debe ser tratado por fármacos y tiene que ser supervisado por un psiquiatra, porque es muy peligroso. Y hay derivaciones de la narcolepsia, como por ejemplo gente que cuando se ríe se queda dormida. ¿Sí? Se ríen, ja, y caen dormidos profundamente a un nivel 3 o a un nivel 4. ¿Sí? Y eso hace que las personas se golpeen y que tengan accidentes. Claro. Se pueden doblar los pies, se doblan los tobillos, se golpean las rodillas, se golpean la cabeza. Entonces, el contarlo es súper gracioso. El experienciarlo, en vivirlo, sobre todo con un ser querido, es complejísimo. Claro. Es complejísimo. ¿Sí? Entonces, ahí la recomendación no es terapia, la recomendación no es leche, la recomendación no es ser compasivo. La recomendación es psiquiatra. Sin miedo, sin vergüenza. El psiquiatra es un profesional médico igual como el gastroenterólogo, como el endocrinólogo, como el diabetólogo, como cualquier otro médico. El tema es que volvemos a lo mismo. En Chile nosotros le damos un epíteto muy fuerte a la gente que consulta a un psiquiatra o a un psicólogo porque pensamos que son
de segunda categoría, no somos tan abiertos a la salud mental, y espero que nosotros como sociedad igual podamos mejorar eso, en lo consecutivo, ¿no? Creo que con esto es la oportunidad de darle pasos, abrir puertas, ventanas al tema de la salud mental en nuestro país, con todo lo que hemos Así es. vivido. Yo creo que sí, va a haber una apertura ahí de mente importante con respecto a ese tema. Oye, pero esa enfermedad en particular, ¿se nace o se puede generar esa enfermedad a lo largo de la vida? De la narcolepsia. Según entiendo yo, hay un elemento genético importante y también hay un elemento del ambiente que lo gatilla para que se active. Pero efectivamente hay un antecedente degenerativo también de algunos procesos mentales. Perfecto. Ya, Puriquito, se nos hizo la hora. Voy a agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy día. Vamos a ver, hacer un recorrido ahí de Paz Muñoz, a Sonia Huerta, a Kersa, a Jacqueline Hirsch, a Rosita Núñez, que nos agradeció en la publicidad que le hicimos, a Miguel Ángel Cancino, a Catherine Medina, a Marcela Pérez, a la Mari Vázquez, a la Milén Maite, a ver qué más, a Carla Montaño y a Inés Contreras también, que nos acompañaron. Gracias a todos y a todas que nos hicieron la pregunta también. Y nosotros nos vemos la próxima semana, pues el viernes. Así es. Viernes. Estén atentos a nuestras redes sociales para que subamos también la posibilidad de los siguientes temas para que sean atingentes a lo que ustedes están buscando. Y no se pierdan mañana, que la NADE les va a contar de un gran invitado que tiene para mañana, porque ese no me lo pierdo, pero por ningún motivo. Oye, sí, él es psiquiatra y también incursionó el tema del método ciclopea de la glándula pineal. Sí. La organización Frecia Castro, es una periodista, Frecia Castro, que hizo una investigación y creó este método ciclopea, y ahí es bien interesante. La glándula pineal la tenemos todos en nuestro cerebro, y va a estar contando Alejandro Cuevas mañana a las 18 horas en mi otro programa. Así que están todos invitados. En el otro programa. Sí. El otro programa. Felicidades por eso, véanlo porque va a estar súper interesante. Compartan también la información para que mucha gente vea el tema de la glándula pineal. Desde Descartes, que ha sido muy investigado, hablan acerca del concepto del alma en la glándula pineal y lo que nos hace distinto a otros primates. Va a estar súper interesante, así que véanlo mañana, no se lo pierdan. Y la creación también, la co-creación. Así es, sí. Pues. Saludos y saludos a todos, a la Rosita y a mi tía Katy, que siempre nos ve. Muchos besitos para todos. Ahí están viendo besitos, dice. Besitos a mi sobrino lindo. Lindo. Ay, mi tía Katy. Diego Medina Enríquez, ahí manda besitos a tu tía Catherine. Gracias, saludos a la tía Catherine. Gracias por acompañarnos. Un beso grande. Chao, nos vemos. Chao a todos, nos vemos.